El resplandor de un diamante tan puro, que parecía atrapar la luz misma, se reflejaba en los cristales impecables de la exclusiva joyería Joyel y Luna. Bajo la iluminación precisa y elegante del lugar, aquella piedra preciosa centelleaba como si guardara un secreto antiguo. Lucerito Mijares la sostenía con delicadeza entre los dedos, intentando disimular el leve temblor que le recorría las manos. Respiró hondo. No se trataba de un simple accesorio. Era un gesto con significado, un obsequio que condensaba años de amor, complicidad y gratitud hacia la persona que había sido su guía y ejemplo, desde que tenía memoria su madre. «Es una pieza singular, señorita Mijares», comentó el vendedor con voz cordial, pero cargada de ese tono impecablemente medido, que solo adquieren los profesionales acostumbrados a atender a clientes distinguidos. La pureza de este diamante es excepcional. No encontrará muchos así. Sería un regalo perfecto. La joven asintió, imaginando cómo aquella gargantilla de oro blanco con su solitario de diamante resaltaría la elegancia natural de su madre. Con apenas 20 años, Lucerito ya había comenzado a forjar su propio camino en el exigente mundo artístico de México, pero jamás sin el respaldo inquebrantable de Lucero, que siempre estaba ahí en cada paso importante. El local, situado en el corazón de Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México, estaba extrañamente tranquilo aquella tarde de mayo. Apenas un par de clientes más paseaban por el espacio admirando vitrinas que mostraban joyas al alcance de muy pocos. La seguridad, aunque discreta, se sentía presente en cada rincón, cámaras camufladas en los marcos, guardias, impecablemente vestidos, que podrían confundirse con asesores de venta, y vitrinas con sistemas de alarma invisibles a simple vista. «Me la llevaré», anunció al fin con una voz que intentaba contener la emoción que sentía ante la idea de sorprender a su madre. Podrían envolverla para regalo. El vendedor Ernesto, un hombre de unos 50 años con modales refinados, sonrió complacido. Tomó la joya como si fuera un tesoro frágil y la colocó en una caja aterciopelada de un azul profundo. «Por supuesto, señorita, permítame llevarla al área de pagos». Mientras él se retiraba, Lucerito revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de su representante y un mensaje breve de su padre Manuel Mijares, preguntando cómo avanzaban los preparativos para su próximo concierto en el Auditorio Nacional. Sonrió. Sus padres, aunque habían tomado caminos distintos hacía años, mantenían una relación cordial y siempre se unían cuando se trataba de apoyarla. «Señorita Mijares, todo está listo», dijo Ernesto al volver entregándole un paquete elegante. «La pieza cuenta con garantía de por vida y certificado de autenticidad». Lucerito firmó el comprobante, guardó el recibo y colocó con cuidado el estuche dentro de su bolso. Saludó al personal y se encaminó hacia la salida. El guardia de la puerta le abrió con un gesto respetuoso. El aire fresco de la tarde capitalina la envolvió apenas cruzó el umbral. Pero no alcanzó a dar más de 3 pasos cuando sintió una mano firme posarse sobre su hombro. «Disculpe, señorita, ¿podría acompañarme de nuevo a la tienda?» Al girarse vio a un hombre corpulento, traje oscuro, un auricular apenas visible en el oído. No era el mismo guardia que le había abierto la puerta. Otro agente igualmente trajeado se aproximaba. «¿Perdón?», preguntó desconcertada. «Por favor, vuelva con nosotros. Ha surgido un asunto que necesitamos aclarar». El corazón le dio un vuelco. Notó cómo algunas miradas de curiosos comenzaban a posarse sobre ella. Decidió mantener la calma y seguirlos de regreso sin saber qué estaba ocurriendo. Dentro el ambiente había cambiado. Las sonrisas y la cordialidad de hacía unos minutos se habían evaporado. Ernesto evitaba cruzar su mirada y una mujer de porte impecable, traje sastre y una tableta en mano se le acercó. «Señorita Mijares, soy Claudia Montero, gerente de operaciones de Joyel y Luna», dijo con tono frío. «Hay un asunto delicado que necesito tratar con usted. ¿Podría acompañarme a mi oficina?» El nerviosismo comenzó a transformarse en un nudo de incertidumbre. Sin entender nada, Lucerito aceptó. La oficina era pequeña pero refinada. En las paredes, fotografías de figuras públicas luciendo piezas de la joyería. Entre ellas reconoció con cierta ironía
una imagen de su madre portando un collar de esmeraldas en un evento benéfico el año anterior. Nuestro sistema de seguridad ha registrado una irregularidad durante su visita, anunció Claudia girando la tableta para mostrarle un video. En la grabación se veía a Lucerito examinando varias piezas. Luego, la imagen saltaba a otro ángulo donde parecía introducir algo en su bolso. Hace aproximadamente 20 minutos, según nuestro inventario, ha desaparecido un anillo de zafiro de alto valor, continuó la gerente. El rostro de Lucerito perdió color. Debe tratarse de un error. No he tomado nada, dijo intentando controlar la voz. Pueden revisar mi bolso. Eso es lo que le íbamos a solicitar. Con manos temblorosas abrió el bolso y lo colocó sobre el escritorio. Un guardia comenzó a revisar minuciosamente. Cada objeto fue saliendo uno a uno, cartera, el paquete con la gargantilla, un labial, llaves, pañuelos. Y de pronto, entre los pañuelos, un brillo azul. El guardia extrajo un anillo con un zafiro rodeado de diminutos diamantes. Lucerito sintió que el aire se le escapaba. Esto no es mío. Ni siquiera lo vi durante mi visita, logró decir. La gerente la observó con una mezcla de dureza y escepticismo. El anillo estaba en su bolso y las cámaras registraron el momento. Lucerito quiso protestar, pero la voz se le quebró. La tensión en la sala era casi palpable. Afuera la vida en Polanco seguía como si nada, mientras dentro el tiempo parecía haberse detenido para ella. Puede liquidar el valor del anillo ahora mismo y este asunto quedará cerrado. La propuesta cayó como un golpe seco en el aire. Lucerito, que hasta hacía minutos estaba inmersa en la ilusión de un regalo para su madre, sintió cómo la indignación empezaba a reemplazar al miedo. «No voy a pagar por algo que no he tomado», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Esto es un malentendido. O algo peor». Claudia, la gerente, exhaló un suspiro largo cargado de resignación. «En ese caso, no me deja otra alternativa». Giró la cabeza hacia el guardia que custodiaba la puerta. «Jorge, llama a la policía». El corazón de Lucerito dio un salto, y con él su mente se llenó de imágenes vertiginosas, titulares sensacionalistas, el rostro decepcionado de sus padres, su nombre asociado a un episodio injusto que podría arruinar todo por lo que había trabajado. Con manos temblorosas buscó su teléfono. «Necesito hacer una llamada», pidió intentando sonar serena. «Lo lamento, pero deberá esperar a que lleguen las autoridades», contestó Claudia con frialdad. «Mientras tanto, permanezca aquí». El guardia se colocó en la entrada como una sombra que sellaba su encierro. Lucerito se dejó caer en la silla. Sintió el ardor de las lágrimas amenazando con escapar. ¿Cómo había pasado en cuestión de minutos de elegir un regalo para su madre a ser tratada como una infractora? Afuera, en la zona principal de la joyería, los murmullos crecían. El rumor de que la hija de Lucero y Mijares estaba retenida había empezado a filtrarse entre el personal. Ernesto, el vendedor que la había atendido, miraba de reojo hacia la puerta de la oficina, con un gesto que mezclaba inquietud y pesar. Los minutos se arrastraban. Lucerito repasaba mentalmente cada momento de su visita, buscando un resquicio de lógica. ¿Se trataba de un error de inventario? ¿O alguien había decidido aprovechar su nombre para urdir algo en su contra? La puerta se abrió. No eran los agentes de policía, sino un hombre de mediana edad, impecablemente vestido y con mirada aguda. «Soy Alejandro Vega, director de seguridad», se presentó. «Antes de continuar con cualquier procedimiento, quiero revisar personalmente las grabaciones». Claudia arqueó las cejas, pero no lo detuvo. Activó la tableta y el video comenzó a reproducirse. A simple vista coincidía con lo que ya le habían mostrado, hasta que Alejandro pidió: «Deténgalo. Retroceda un poco». Señaló un instante en el que la imagen daba un pequeño salto apenas perceptible para un ojo no entrenado. «Aquí hay una interrupción», dijo frunciendo el ceño. «Quiero todas las tomas de todos los ángulos». El ambiente se tensó. Tras varios minutos de revisión, Alejandro habló con voz grave. «El video fue alterado. Hay una brecha de unos 3 segundos, justo en el momento en que supuestamente la señorita toma el anillo». Una chispa de esperanza iluminó a Lucerito.
Por primera vez desde que empezó la pesadilla, alguien veía más allá de las apariencias. Eso aún no explica cómo llegó el anillo a su bolso, replicó Claudia, aunque su tono había perdido la seguridad inicial. Revise el inventario de nuevo, ordenó Alejandro. Y quiero que todo el personal que estuvo en contacto con ella dé su versión. El teléfono de la gerente sonó. Claudia atendió, y su expresión cambió al instante. Sí, señor Delgado. Sí está aquí. ¿Entiendo? De inmediato. Al colgar su voz sonó tensa. Era el dueño de la joyería. La noticia ya llegó a algunos medios. ¿Afuera hay periodistas? El estómago de Lucerito se encogió. El escenario que más temía estaba ocurriendo. En la era digital la información viajaba más rápido que cualquier intento de desmentirla. Tenemos que resolver esto ahora mismo, dijo Alejandro con tono resuelto. Señorita Mijares, ¿sabe de alguien que pudiera querer perjudicarla? No respondió negando con la cabeza. Siempre he procurado mantenerme al margen de polémicas. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Ernesto con el rostro visiblemente tenso. Disculpen, pero creo que hay algo que deben saber. El silencio se volvió expectante. Esta mañana Roberto, el nuevo asistente, estuvo reorganizando varias piezas, incluido el zafiro. Y hace unos minutos, cuando escuché lo que estaba pasando, lo vi salir apresuradamente por la puerta trasera. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro. No lo sé. Desapareció justo después de que retuvieran a la señorita Mijares. En cuestión de segundos, el foco cambió. Claudia dio órdenes para verificar la información del tal Roberto. Minutos después, volvió con el rostro desencajado. Usó documentos falsos para ser contratado. Apenas llevaba 2 semanas aquí. Revisando las grabaciones, descubrimos que ha manipulado el sistema de seguridad. Entonces, empezó Lucerito. Entonces, muy probablemente fue él quien colocó el anillo en su bolso, completó Claudia con un dejo de derrota. Señorita Mijares, le debemos una disculpa. Pero para ella, esas palabras llegaban tarde. El daño a su imagen ya estaba hecho. Necesito hacer esa llamada ahora, dijo con una determinación distinta. Ya no era miedo, era enojo. Claudia no se opuso. Le entregaron el teléfono y Lucerito marcó a su madre. Afuera el murmullo de los periodistas se volvía un rugido. Lucero respondió al tercer timbrazo Lucerito. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo 5 llamadas perdidas tuyas. La voz de su madre, cálida pero cargada de inquietud, atravesó el silencio como un bálsamo. Fue suficiente para que las lágrimas contenidas a duras penas encontraran su cauce. Mamá. La voz de Lucerito se quebró. Estoy en problemas. Necesito que vengas. Los 20 minutos que separaban a Lucero de la joyería se convirtieron en un lapso interminable para su hija. Afuera el ambiente ya había mutado en un espectáculo caótico. Fotógrafos apostados frente a las puertas, reporteros, buscando ángulos perfectos para una exclusiva, curiosos empujándose entre sí. Y un cordón de guardias adicionales intentando poner orden. Dentro, Lucerito seguía en la oficina ahora con Alejandro a su lado. El director de seguridad, tras una revisión minuciosa, había confirmado lo que ya empezaba a perfilarse. El asistente Roberto no solo había manipulado las cámaras, sino que, aprovechando un instante en el que Lucerito revisaba su teléfono, había depositado el anillo en su bolso. Todo apunta a un plan premeditado, explicó Alejandro con tono grave. Un intento de chantaje que buscaba forzarla a pagar a cambio de su silencio. ¿Y por qué yo?, preguntó Lucerito, aunque en su interior la respuesta ya se intuía. Joven reconocida hija de figuras muy queridas, y con una carrera en pleno ascenso, enumeró él. Un blanco perfecto. La puerta se abrió con un golpe seco. Lucero Ogasa irrumpió en la habitación con una energía que llenó el espacio. A sus 55 años mantenía la elegancia y la autoridad que la habían convertido en un ícono. Pero en ese instante no entraba la estrella, entraba la madre. Lucerito. La abrazó con fuerza. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado aquí? Mientras su hija encontraba refugio en ese abrazo, Alejandro relató los hechos con precisión. El gesto de Lucero pasó de la preocupación a una indignación fría, calculada.
Esto es inaceptable, dijo cuando él terminó. Mi hija ha sido víctima de un delito y para colmo tratada como culpable. Exijo una disculpa pública inmediata. Claudia, que hasta entonces había permanecido al margen, intervino con cautela. Entendemos su indignación, señora Ogasa. La joyería lamenta profundamente lo ocurrido y está dispuesta a emitir un comunicado aclarando. No cortó Lucero con voz firme. No lo llamemos un malentendido. Hablemos con la verdad, fue un intento criminal de extorsión. Y quiero que quede claro que consideraré acciones legales tanto contra el responsable como contra este establecimiento por la negligencia en el manejo de la situación. La tensión en la sala podía cortarse con un cuchillo. Lucerito miraba a su madre con una mezcla de orgullo y alivio. Era la misma mujer que en privado y en público siempre había protegido a los suyos con uñas y dientes. «Mamá», susurró, «quiero irme de aquí». «No todavía, hija», replicó Lucero sin apartar la mirada de los presentes. «No vamos a salir por una puerta trasera como si tuviéramos algo que ocultar. Saldremos por la principal con la cabeza alta y con tu inocencia declarada ante todos». Lucerito entendió. En el mundo del espectáculo, la narrativa lo era todo. Huir sería darles a los rumores un nuevo combustible. Claudia aceptó tras unos segundos de reflexión. «Podemos organizar una breve conferencia de prensa para aclarar». «No para aclarar», corrigió Lucero, «para decir la verdad». Fue entonces cuando apareció el dueño de la joyería, Guillermo Delgado. Con traje impecable y semblante serio, se presentó con una disculpa formal y ofreció compensaciones, incluida la pieza que Lucerito había ido a comprar. «No se trata de regalos», intervino la joven ya recuperando el control de su voz. «Se trata de dignidad. Pagaré lo que vine a buscar y nada más». El dueño asintió con respeto. Se preparó el comunicado. En medio de ese ajetreo, Lucerito se inclinó hacia su madre y murmuró: «El regalo era para ti. Quería sorprenderte por tu cumpleaños». Lucero cerró los ojos un segundo, conteniendo la emoción. «Mi mejor regalo eres tú», susurró. «Tu entereza vale más que cualquier joya». Finalmente todo estuvo listo. Afuera la multitud aguardaba. Lucerito tomó aire. Había lidiado con la atención mediática antes, pero jamás en un escenario tan hostil. «Estoy contigo», dijo Lucero apretando su mano. «Recuerda quién eres y de dónde vienes». Con esas palabras grabadas en el pecho, Lucerito Mijares abrió la puerta principal. La luz de las cámaras la envolvió, y con ella la certeza de que estaba a punto de defender su verdad frente a un mundo que siempre prefería un escándalo antes que una explicación. Lo que ignoraba era que aquel paso no cerraba un capítulo, sino que abría una cadena de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su temple, sino los vínculos más profundos de su familia. El resplandor intermitente de los flashes recibió a Lucerito y a su madre como un golpe de luz. Apenas cruzaron el umbral de la joyería, la calle se transformó en un hervidero de voces, cámaras y micrófonos que buscaban desesperados arrancar una reacción. Los gritos de los reporteros se mezclaban en una marea sonora difícil de descifrar. Guillermo Delgado, el dueño de Joyel y de Luna, dio un paso al frente alzando las manos para pedir calma. A su lado, Alejandro Vega, con gesto severo, parecía medir cada segundo, consciente de que la reputación del establecimiento pendía de un hilo. «Agradecemos su presencia», comenzó Delgado. «Estamos aquí para aclarar un lamentable incidente ocurrido esta tarde». Los murmullos se mantuvieron hasta que Lucero, con la autoridad natural de quien ha sabido conquistar escenarios y público durante décadas, se adelantó. Bastó su presencia para que el bullicio cediera. «Mi hija, Lucerito Mijares, ha sido víctima de un intento de extorsión dentro de esta joyería», declaró con la voz firme y la mirada fija. Un empleado con credenciales falsas colocó deliberadamente una pieza valiosa en su bolso, con la intención de acusarla y usar esa falsa acusación como herramienta de presión. Lucerito permanecía a su lado, la cabeza erguida, pero los ojos marcados por el desgaste emocional. Cada cámara estaba sobre ella, capturando hasta el más mínimo gesto. «La señorita Mijares es completamente inocente», añadió Delgado en un intento por enderezar la situación.
Joyelle y Di Luna lamenta profundamente este incidente y asume la responsabilidad por las fallas en sus protocolos. Una reportera con tono incisivo lanzó su pregunta. ¿Es cierto que intentaron detenerla por robo? ¿Cómo se sintió al ser tratada como culpable? Lucerito respiró hondo. Su voz cuando habló fue clara y serena, cargada de una madurez que incluso sorprendió a Lucero. Sentí impotencia. La injusticia tiene ese efecto. Pero también sentí la tranquilidad de saber quién soy y qué valores represento. Mi familia me ha enseñado a enfrentar la adversidad con dignidad, y eso es lo que hice hoy. Un silencio breve, casi reverente, se apoderó del lugar antes de que continuara. Espero que esta experiencia sirva para recordar que las apariencias engañan y que hay que ser cautos antes de juzgar. No habrá más preguntas, intervino Lucero, envolviendo con un brazo los hombros de su hija. Habrá un comunicado oficial con todos los detalles. En el interior del vehículo, protegido por vidrios polarizados, Lucerito dejó que la tensión se rompiera. Las lágrimas contenidas hasta entonces fluyeron mientras su madre la abrazaba. «Lo hiciste muy bien, mi niña», susurró Lucero acariciándole el cabello. «Estoy muy orgullosa de ti». «Tengo miedo, mamá», confesó Lucerito con la voz rota. «¿Y si esto marca mi carrera? Apenas estoy empezando». Lucero tomó su rostro con ambas manos y la obligó a mirarla. «Escúchame bien, esto no te define. Es solo un capítulo, no el libro completo. Las pruebas más duras pueden ser a la larga las que más te fortalecen». Cuando el auto cruzó el portón de la residencia en Las Lomas, la prensa aún merodeaba en las inmediaciones. El portón se cerró rápidamente tras ellas, brindando un respiro. Carmela, el ama de llaves, las recibió con el rostro lleno de preocupación. Señorita, ¿están bien? ¿Han estado llamando de todas partes? Estamos bien, Carmela. Por favor, prepara un té. Y no respondas ninguna llamada por ahora, pidió Lucero. Lucerito se dejó caer en el sofá exhausta. El teléfono vibraba sin parar, saturado de notificaciones que decidió ignorar. Entonces la figura de su padre apareció en la sala. Manuel Mijares, con la misma presencia carismática de siempre, cruzó a grandes pasos y la abrazó con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia. Vine en cuanto me enteré. El abrazo paternal quebró las últimas defensas de Lucerito, que volvió a llorar como cuando era niña en medio de una tormenta. Lucero le relató a Mijares cada detalle. «Llamaremos a nuestros abogados», dijo él con voz firme. «Esto no puede quedar así». El timbre interrumpió la conversación. Carmela regresó acompañada por un hombre trajeado que se presentó como el detective Gómez. «Lamento interrumpir, pero necesitamos tomar la declaración formal de la señorita Mijares». Durante la siguiente hora, Lucerito reconstruyó cada instante vivido en la joyería. El detective tomaba notas rápidas. El sospechoso se hacía llamar Roberto Cruz, informó. Pero el nombre y la documentación eran falsos. «¿Lo han identificado?», preguntó Mijares. «Aún no. Tenemos imágenes claras y es cuestión de tiempo». El nivel de sofisticación sugiere que podría formar parte de una red más amplia. Este es el primer caso que involucra a una figura pública. A la mañana siguiente, Lucerito se despertó temprano. El descanso había sido relativo, pero su mente estaba más despejada. Tomó el teléfono y revisó las redes. El incidente seguía siendo tendencia, pero la marea empezaba a girar a su favor. La mañana parecía querer devolverle algo de calma a Lucerito, pero la pantalla de su teléfono le tenía reservado un giro inquietante. Mientras leía un artículo recién publicado por un periodista de espectáculos, un texto que no solo respaldaba la versión oficial, sino que señalaba con dureza a quienes la habían juzgado antes de conocer la verdad. Una notificación interrumpió su lectura. Era un mensaje directo de una cuenta desconocida, usuario 42. El texto, breve pero afilado, parecía escrito para congelar la sangre. «Sabemos la verdad. Esto apenas comienza. Tienes algo que nos pertenece». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿A qué se referían sin pensarlo? Hizo una captura de pantalla, bloqueó la cuenta y la reportó.
Luego bajó a la cocina buscando en la rutina un respiro. Lucero, impecable como siempre a primera hora, ya preparaba el desayuno. «Buenos días», mi niña saludó con su habitual calidez. «¿Cómo dormiste?». Antes de que Lucerito pudiera responder, Mijares entró con paso firme y expresión grave. «Acabo de hablar con el detective Gómez», anunció. «Han identificado al hombre de la joyería». Ambas mujeres se giraron hacia él expectantes. «Su verdadero nombre es Sergio Vidal», continuó. «Un estafador profesional con antecedentes de fraude y extorsión en varios países de Latinoamérica». «¿Lo han detenido?», preguntó Lucero. «No. Logró salir del país anoche. Tomó un vuelo a Colombia antes de que se emitiera la orden de captura». El peso de la noticia cayó sobre Lucerito como una losa. Si ese hombre formaba parte de algo más grande y había escapado, el peligro no había terminado. De pronto, el mensaje recibido cobraba un sentido mucho más oscuro. «Hay algo más», dijo al fin, mostrando la captura de pantalla a sus padres. Ambos intercambiaron miradas y Lucerito sintió que se gestaba un silencio incómodo. ¿Qué insistió? «¿Saben algo que yo no?». Mijares tomó asiento con pesadez mientras Lucero se acercaba para tomar la mano de su hija. «Cariño, ¿recuerdas el collar que compraste ayer?», preguntó con cautela. «Por supuesto. Era para tu cumpleaños. Aunque creo que lo dejé en la joyería». «No lo dejaste», corrigió Lucero. «Está en tu bolso. Y lo importante no es la joya en sí, sino su origen». Mijares intervino con seriedad. «El detective me comentó algo preocupante. Algunas piezas vendidas en Joyel y de Luna podrían provenir de un lote de joyas robadas durante un asalto a una importante casa de subastas en Europa». Lucerito sintió que el piso se inclinaba bajo sus pies. «Están diciendo que el collar...». «Es posible», confirmó Lucero. «Y si es así, quizá el intento de extorsión no era el objetivo central, sino un montaje para que esa pieza llegara directamente a tus manos». «¿Pero por qué yo? ¿Por qué no simplemente tomarla de la joyería?». «Es lo que no entendemos», respondió Mijares. «El detective cree que es parte de una operación más compleja, y usar a una figura pública podría ser una pieza clave del plan». El timbre sonó cortando la conversación. En la puerta estaba el detective Gómez acompañado de 2 oficiales. «Señorita Mijares», dijo con tono grave, «necesitamos el collar que adquirió ayer. Creemos que podría ser evidencia en un caso mucho más grande que un simple intento de extorsión». Lucerito lo entregó. Gómez lo sostuvo con guantes, examinando cada faceta bajo una lupa portátil. «Es extraordinario», murmuró. «A simple vista parece solo una joya costosa». «¿Qué tiene de especial?», preguntó Lucerito, flanqueada por sus padres. «Si mis sospechas son correctas, este es uno de los diamantes robados en la casa de subastas Van H. en Ámsterdam hace 6 meses. Lo llaman el Ojo de Prometeo. Y no es un diamante cualquiera, su estructura ha sido modificada para almacenar información». «¿Como una memoria?», preguntó Lucerito, incrédula. «Mucho más sofisticada. Este diamante podría contener datos capaces de desestabilizar gobiernos. La tecnología para crearlo es tan avanzada que solo unos pocos países la poseen». El silencio que siguió fue denso. «Entonces, estoy involucrada en algo de alcance internacional». «Me temo que sí», respondió Gómez. «Y eso explica el mensaje que recibiste. Sergio Vidal no es un simple estafador, es un mercenario al servicio del mejor postor». «¿Por qué yo?», insistió Lucerito. «La teoría más sólida», explicó el detective, «es que te necesitaban como transportadora inadvertida, una figura pública con acceso a eventos donde la seguridad es extrema, como por ejemplo tu presentación en el programa de Omar Chaparro este viernes». Lucero y Mijares se miraron conscientes de que el peligro no había hecho más que escalar. Y en el centro de todo estaba su hija. ¿Cree que planeaban hacer algo durante esa emisión?, preguntó Lucero sin apartar la vista del detective. «Es posible», asintió Gómez. «Un programa en vivo es el escenario ideal, mucho público, movimiento constante. Y la seguridad suele enfocarse más en controlar a los fans que en detectar operaciones sofisticadas». No tuvo tiempo de añadir más. Su teléfono vibró y tras una breve conversación su semblante cambió.
Tenemos que movernos, anunció. Alguien acaba de intentar acceder a los sistemas de seguridad de esta residencia. Es probable que estén preparando un acercamiento directo. En minutos la casa se llenó de actividad. Cada miembro de la familia tomó lo imprescindible, mientras los oficiales coordinaban con el equipo de seguridad. Afuera 2 vehículos blindados sin distintivos aguardaban. Nos dividiremos, explicó el detective. Señor Mijares, usted conmigo. Señora Ogasa, señorita Mijares en el segundo vehículo. Lucerito abrazó a su padre con fuerza antes de separarse. Los autos se alejaron en direcciones opuestas, zigzagueando por las calles para despistar a cualquier perseguidor. Una hora después, Lucero y su hija llegaron a un edificio anónimo en las afueras, un inmueble seguro de la fiscalía. La noche se hizo larga. La ansiedad crecía sin noticias de Mijares ni de Gómez. Hasta que entrada la madrugada 3 golpes suaves, una pausa y luego 2 más anunciaron su llegada. Estaban ilesos, pero el cansancio se leía en sus rostros. Hemos identificado a la organización detrás de todo, dijo el detective. Se hacen llamar el Consorcio, un grupo mercenario que trabaja para gobiernos y organizaciones en la sombra. Y fueron contratados por alguien cercano a ustedes. ¿Quién?, preguntó Lucero en un hilo de voz. Rodolfo Castellanos, respondió Gómez con la calma de quien sabe que sus palabras caerán como plomo. Tu representante. Lucerito sintió que el aire le faltaba. No, eso es imposible. Rodolfo ha estado conmigo desde el inicio. Y esa es precisamente la razón por la que era perfecto, explicó Gómez. Conoce tu agenda, tus movimientos. Nuestro equipo encontró transferencias millonarias a su nombre, enviadas a cuentas offshore, pocos días antes del robo. La traición era un golpe seco al corazón. Lo tenemos bajo vigilancia, añadió el detective. Pero no hemos procedido a su arresto porque queremos llegar hasta el fondo de esta red. Y para eso necesitamos tu cooperación. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó después de un silencio cargado. Seguir con tu agenda como si nada, dijo Gómez. En especial mantener tu presentación en el programa de Omar Chaparro este viernes. Absolutamente, no, intervino Lucero tajante. No voy a permitir que mi hija se exponga. Entiendo su preocupación, señora Ogasa, replicó Gómez, pero la protegeremos en todo momento. Tendremos agentes encubiertos en el estudio y un equipo táctico listo para intervenir. Lucerito respiró hondo. Lo haré. Si eso pone fin a esta pesadilla, lo haré. Los 2 días siguientes fueron un torbellino. Le entregaron un collar idéntico al original, pero con un localizador y un micrófono ocultos. Rodolfo, sin saber que había sido descubierto, la llamó varias veces para confirmar su asistencia. El viernes llegó. El estudio estaba lleno, aunque buena parte del público eran agentes encubiertos. En el camerino, Lucerito y su madre esperaban cuando Rodolfo apareció. Mi estrella, dijo sonriente. Lista para brillar. Lista, respondió ella forzando una sonrisa. ¿Trajiste el collar? Omar quiere mencionarlo. Aquí lo tengo, dijo ella señalando el estuche. Por un segundo vio en sus ojos un brillo de codicia. En el set, la entrevista con Omar Chaparro fluyó sin tropiezos, hasta que llegó el momento acordado. Al mostrar el collar, Omar hizo la señal pactada. Lucerito se levantó para pasar al área musical llevando la joya en las manos. Todo ocurrió en segundos. 2 hombres del supuesto equipo técnico se acercaron por los costados, mientras Rodolfo avanzaba desde la primera fila. Una mano sujetó su brazo, pero antes de que pudiera reaccionar, los agentes encubiertos irrumpieron. El estudio se convirtió en un torbellino, gritos, sillas, que caían, cámaras girando sin control. El público confundido fue evacuado mientras los infiltrados eran reducidos. Rodolfo intentó escapar, pero 2 agentes lo derribaron. En un pasillo tras el escenario, Lucerito fue conducida a un área segura donde sus padres ya la esperaban. Los tenemos, anunció Gómez al llegar. Rodolfo Castellanos y 3 miembros del consorcio bajo custodia. Quiero hablar con él, pidió Lucerito. En una sala de custodia, Rodolfo la recibió esposado. Solo quiero saber por qué, dijo ella firme. ¿Por qué me traicionaste? Rodolfo bajó la mirada. No empezó así. Solo era un negocio paralelo.
pero cuando quise salir ya era tarde. Pudiste haberme destruido la vida, susurró ella con lágrimas en los ojos. Lo sé, y viviré con eso. Adiós, Rodolfo, dijo girándose. Yo necesitaré tiempo para perdonar, pero no para olvidar. En los días siguientes, la historia salió a la luz. El consorcio había sido desmantelado, el verdadero diamante devuelto a las autoridades, y la implicación de Lucerito en la operación protegida. 2 semanas después, en una cena tranquila en casa de Lucero, el detective Gómez apareció con un paquete. Una réplica exacta del collar, explicó. El diamante es común, pero pensé que querrías tenerlo como recuerdo de lo que superaste. Lucerito lo sostuvo entre sus manos. Ya no lo veía como un símbolo de lujo, sino como el recordatorio de la noche en que eligió enfrentar el miedo y ganar. Es hermoso. Sonrió Lucerito sosteniendo la caja entre las manos. Gracias. La piedra no vale millones, aclaró el detective Gómez con una leve sonrisa. Pero el gesto para nosotros vale más que cualquier fortuna. Sin tu colaboración no habríamos podido desmantelar esta red. Tras su partida, la familia decidió continuar la cena en la terraza. La ciudad se desplegaba frente a ellos como un mar de luces y murmullos lejanos. ¿Cómo te sientes de verdad?, preguntó Lucero observando a su hija con esa mirada que atraviesa cualquier respuesta ensayada. Lucerito se tomó un momento antes de hablar. Diferente, admitió. Como si hubiera crecido de golpe. Me duele lo que pasó, pero siento que ahora puedo enfrentar lo que sea que venga. Esa es mi niña, sonrió Mijares con orgullo genuino. Fuerte como tu madre y sensible como tu padre, añadió Lucero entrelazando su mano con la de ella. La combinación perfecta. Lucerito devolvió la sonrisa sintiendo un calor profundo por tenerlos a ambos ahí intactos, unidos. Había descubierto una fuerza interior que hasta entonces no conocía. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo contemplando el horizonte. En cierto modo, agradezco todo esto. Me obligó a verme a mí misma sin filtros, a descubrir quién soy cuando todo parece derrumbarse. Y resulta que soy más fuerte de lo que creía. Hizo una pausa, y sus ojos se dirigieron hacia ti que has acompañado su historia hasta este punto. ¿Y tú, espectador, qué habrías hecho en mi lugar? Habrías tenido el valor de mirar de frente a quienes te traicionaron. Porque la vida a veces nos empuja a pruebas que parecen imposibles. Pero es justo ahí, en ese instante, en que creemos no poder más, cuando nuestra verdadera esencia decide revelarse. Si esta historia te conmovió, suscríbete para conocer más relatos como este. Y nunca lo olvides, la fortaleza no se mide por las veces que evitamos caer, sino por la capacidad de levantarnos una y otra vez, sin perder la dignidad ni la esperanza. Lucerito sostenía el pequeño estuche sobre sus manos como si fuera un objeto frágil casi sagrado. La luz cálida de la terraza acariciaba el contorno de su rostro mientras lo abría con cuidado. Dentro, la réplica exacta del collar descansaba sobre el terciopelo oscuro reluciendo bajo las lámparas colgantes. «Es hermoso», dijo con una sonrisa leve pero sincera. «Gracias». El detective Gómez, que había permanecido de pie junto a la mesa, inclinó la cabeza. «La piedra no vale millones», aclaró, «pero el gesto sí vale mucho para nosotros. Sin tu colaboración no habríamos podido desmantelar esta red. Lo que lograste no es poca cosa». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un reconocimiento no solo a su valentía, sino también a la decisión de no dejarse vencer por el miedo. Cuando el detective se marchó, un silencio sereno se apoderó de la terraza. La ciudad allá abajo palpitaba como un tapiz de luces, recordándoles que el mundo seguía girando incluso después de las tormentas más feroces. Lucero fue la primera en romper el silencio. «¿Cómo te sientes?» «¿De verdad?», preguntó clavando en su hija una mirada que no admitía respuestas de compromiso. Lucerito se quedó pensativa. La brisa nocturna jugaba con su cabello, y por un instante pareció estar reuniendo las piezas de un rompecabezas interior antes de contestar. «Diferente», dijo por fin, como si hubiera crecido de golpe.
Me duele lo que pasó, pero siento. Hizo una pausa buscando las palabras que ahora puedo enfrentar cualquier cosa que venga. Mijares, que hasta entonces había escuchado en silencio, dejó escapar una sonrisa orgullosa. Esa es mi niña. Lúcero, con la voz suavizada por el orgullo y la ternura, añadió: fuerte como tu madre y sensible como tu padre, la combinación perfecta. La joven sonrió con un brillo de emoción en los ojos. Tenerlos allí juntos era un recordatorio de lo que realmente importaba. La traición, el peligro, la incertidumbre. Todo quedaba en un segundo plano frente a la certeza de ese amor inquebrantable. ¿Saben qué es lo más extraño?, preguntó, mientras su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad. En cierto modo, agradezco esta experiencia. Me mostró quién soy realmente cuando todo parece derrumbarse. Y descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Lucero se inclinó hacia adelante observándola con atención. ¿Más fuerte? ¿Pero a qué precio?, preguntó con un dejo de preocupación. A un precio alto, admitió Lucerito. Pero ahora sé que puedo mirar de frente a quienes me traicionen y seguir de pie. Hubo un instante en que ninguno habló. El silencio no era incómodo, era la pausa de quienes entienden que las batallas más duras no siempre se libran con gritos, sino con resiliencia. Lucerito tomó aire, y como si se dirigiera no solo a sus padres, sino a todos los que estaban escuchando allí o al otro lado de una pantalla, preguntó: ¿Y tú, espectador, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a quienes te tendieron una trampa? La voz de la joven adquirió un tono más profundo, casi confidencial. La vida a veces nos coloca frente a pruebas que parecen imposibles, pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera esencia. Cuando entiendes que la fortaleza no se trata de no caer, sino de levantarte cada vez que la vida te derriba. Lucero le acarició el cabello. Y en tu caso, mi niña, susurró, te levantaste con más fuerza de la que imaginabas. Mijares alzó su copa de vino. Por la familia y por la verdad. Las copas tintinearon bajo el cielo nocturno. En la distancia las luces de la ciudad parecían guiñarles un ojo. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían que aquel capítulo había cerrado. Pero la historia de Lucerito apenas comenzaba. La primavera había llegado a la Ciudad de México con su luz más amable. Las jacarandas florecían tiñendo de violeta las avenidas, y el aire parecía más ligero. Para Lucerito, esos 3 meses habían sido una mezcla extraña de calma aparente y desafíos silenciosos. El incidente de la joyería había quedado atrás para el público, enterrado bajo nuevos titulares y escándalos de la farándula. Pero para ella las secuelas eran más profundas. Había aprendido a moverse con cautela, a analizar con detalle quién entraba en su círculo, a detectar matices en las miradas y en las palabras. Su carrera, contra todo pronóstico, había salido fortalecida. El episodio, aunque doloroso, había mostrado una faceta suya, que muchos desconocían, la de una joven capaz de enfrentar la adversidad con dignidad y sin victimizarse. El público, que al principio había caído en la trampa del juicio rápido, ahora la veía con respeto. Una tarde, mientras ensayaba en un estudio para su nueva gira, recibió una llamada del detective Gómez. «Buenas noticias», dijo él con un tono inusualmente relajado. «El consorcio está prácticamente desmantelado. Sergio Vidal fue detenido en Brasil hace una semana y está cooperando. Rodolfo Castellanos ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena, a cambio de entregar información clave sobre los últimos miembros libres». Lucerito escuchaba en silencio, procesando cada palabra. «Entonces, ¿se acabó?», preguntó sin poder evitar la duda. «En gran parte sí». Pero hizo una pausa. «Hay algo que debes saber. No todos los involucrados han sido capturados, y algunos pueden guardar rencor». Esa advertencia, aunque inquietante, no logró empañar la sensación de cierre que ella necesitaba. Agradeció la llamada y volvió al ensayo. Esa noche, de regreso a casa, encontró a su madre y a su padre, esperándola en la terraza igual que aquella última vez. Lucero le ofreció una copa de vino sin decir nada, y Mijares le guiñó un ojo. No hacía falta hablar, los tres sabían que habían superado algo grande,
y que mientras permanecieran unidos, nada podría quebrarlos del todo. Lucerito miró la ciudad a lo lejos y sonrió. Había cicatrices, sí, pero también una fuerza nueva latiendo en su interior. Y aunque intuía que las sombras del pasado podían volver en cualquier momento, ya no les temía. Porque ahora sabía quién era. La noche caía sobre Bogotá. En un departamento alto lejos de miradas curiosas, un hombre observaba el perfil de la ciudad a través de un ventanal. El humo de su cigarro dibujaba figuras extrañas que se desvanecían en la penumbra. Frente a él, sobre una mesa, descansaban varias fotografías. En una de ellas, Lucerito Mijares sonriente saliendo de un teatro abarrotado. En otra, Lucero y Mijares juntos en una entrega de premios. La tercera imagen mostraba el collar réplica fotografiado durante una entrevista reciente. El hombre tomó esa última foto y la sostuvo bajo la luz tenue de una lámpara. Sonrió apenas, pero sus ojos no mostraban alegría, sino una determinación fría. Ya casi susurró con acento extranjero. Muy pronto la deuda se cobrará. Un teléfono vibró sobre la mesa. Contestó sin apartar la vista de las imágenes. «Está todo listo para el viaje a Ciudad de México». La voz al otro lado respondió con seguridad. «Sí. Y la invitación para la gala benéfica ya está asegurada. Lucerito asistirá. Y estará exactamente donde la necesitamos». El hombre apagó el cigarro y guardó las fotos en un sobre negro. «Entonces que empiece el juego». 2 semanas después, Lucerito desayunaba en la cocina de su madre cuando el detective Gómez llamó inesperadamente. «Necesito verte de inmediato», dijo sin rodeos. «Hay algo que encontré en las investigaciones y afecta directamente a tu familia». En menos de una hora, Gómez estaba sentado frente a Lucero Mijares y Lucerito en la sala. Su expresión era grave más que en cualquier otro momento. «No se trata solo del consorcio», comenzó. Durante el interrogatorio, Sergio Vidal mencionó un nombre: Helios. Es un líder de operaciones clandestinas con base en Sudamérica. Y según Vidal, no es coincidencia que hayan elegido a Lucerito. Lucero frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» Gómez respiró hondo antes de hablar. «Significa que Helios no busca solo el diamante o la información que contenía. Busca ajustar cuentas con alguien de esta familia». Un silencio denso se instaló en la habitación. Mijares intercambió una mirada rápida con Lucero, una de esas miradas cargadas de secretos. «¿Hay algo que deba saber?», preguntó Lucerito con voz firme. Lucero dudó, como si una puerta cerrada en su memoria se abriera de golpe. Finalmente, dijo en voz baja. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, tu padre y yo fuimos parte sin saberlo de un evento que cambió el destino de mucha gente. Y parece que ese pasado nos ha alcanzado». El gran salón del Palacio de la Cultura brillaba esa noche como una joya engastada en el corazón de la Ciudad de México. Lámparas de cristal colgaban del techo abovedado, reflejando destellos dorados sobre las mesas impecablemente vestidas. La gala benéfica Luz y Esperanza reunía a empresarios, artistas y políticos, bajo la promesa de recaudar fondos para causas humanitarias. Lucerito llegó acompañada de sus padres, vestida con un elegante vestido color marfil que parecía flotar a cada paso. La réplica del famoso collar descansaba sobre su cuello, discreta pero lo bastante visible para atraer miradas. Mientras las cámaras capturaban su llegada, Lucero y Mijares se mantenían atentos, intercambiando discretas señales con los agentes encubiertos que el detective Gómez había dispuesto entre los asistentes. «¡Recuerda!», susurró Gómez a Lucerito mientras la escoltaba hacia la entrada mantente visible. «Pero no te separes de tus padres. Esta noche no es solo una gala. Es una trampa que nosotros vamos a cerrar». La joven asintió, intentando ocultar el latido acelerado de su corazón. Dentro, la música de una orquesta llenaba el ambiente. Los invitados conversaban animadamente, ajenos a la tensión invisible que atravesaba el salón. Lucerito saludó a algunas figuras conocidas, posó para un par de fotos y se dejó llevar hacia la mesa central donde sus padres charlaban con un grupo reducido. Pero algo cambió cuando un camarero se acercó para ofrecerle una copa.
No era el gesto cortés lo que llamó su atención, sino la forma en que sus ojos se fijaron en el collar. Demasiado tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se inclinó un poco más y dejó caer una nota en la palma de su mano. Medianoche. Terraza Oeste. O tu familia pagará el precio. Lucerito sintió un escalofrío. Disimuladamente guardó la nota y buscó con la mirada a Gómez, que ya la estaba observando desde el otro extremo del salón. Se inclinó hacia su madre. «Mamá, tenemos un problema». Lucero apenas movió los labios para responder. «Dime que no es lo que estoy pensando». Lucerito le pasó la nota bajo la mesa. Lucero la leyó en un instante, y sus ojos se oscurecieron. Mijares, al notar el cambio de expresión de ambas, se acercó de inmediato. «Medianoche», murmuró Lucero. «Eso es dentro de 30 minutos». Gómez llegó a la mesa en ese momento con gesto decidido. «Vamos a hacer que parezca que caemos en la trampa, pero nosotros controlaremos el terreno». La estrategia se puso en marcha con precisión. Agentes encubiertos se desplegaron discretamente hacia la terraza oeste, mientras Lucerito, acompañada por sus padres, fingía relajarse y disfrutar de la velada. Cuando el reloj del salón marcó las 12, Lucerito caminó hacia la terraza con pasos firmes, el collar brillando bajo la luz de la luna. La puerta se cerró detrás de ella, y la oscuridad la envolvió. Una figura emergió de las sombras, alta con un porte imponente y un rostro parcialmente oculto por la penumbra. «Así que tú eres el nuevo eslabón en esta cadena», dijo una voz grave marcada por un acento extranjero. «Dile a tus padres que Helios nunca olvida, ni perdona». Lucerito sintió cómo la piel de su nuca se erizaba. El hombre frente a ella, ese tal Helios, tenía una presencia que helaba la sangre. No hablaba con prisa, sino con la seguridad de quien sabe que controla el momento. «No entiendo de qué hablas», dijo ella intentando que su voz sonara firme. La figura dio un paso adelante y la tenue luz de la terraza dejó ver unos ojos claros y fríos calculadores. «Claro que lo entiendes. Llevas sobre tu cuello la llave de un juego que empezó mucho antes de que nacieras». Antes de que pudiera responder, un leve crujido en su auricular invisible, colocado por el equipo de Gómez, anunció que los agentes estaban en posición. La voz del detective sonó clara. «Mantén la calma, Lucerito». A la señal retrocede 2 pasos. Ella respiró hondo y obedeció. Pero justo cuando Gómez iba a dar la orden, una sombra se deslizó detrás de él en el interior del salón. Un segundo después, el canal de comunicación se llenó de estática. Lucerito giró apenas la cabeza buscando alguna señal de los agentes. Pero lo que vio la dejó helada. 2 hombres vestidos de camareros cerraban la puerta de la terraza por dentro. El sonido metálico de un cerrojo resonó como un eco final. Helios sonrió. «Esperabas refuerzos, qué ingenua. El problema de las trampas es que a veces quien cree ponerlas termina cayendo en ellas». Lucerito retrocedió instintivamente, pero otro hombre surgió de la oscuridad bloqueando su salida. Llevaba en la mano un maletín negro y lo colocó lentamente sobre la baranda de la terraza. «Ábrelo», ordenó Helios. El secuaz obedeció. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había un dispositivo pequeño del tamaño de un reloj conectado a una pulsera metálica. Lucerito no sabía qué era, pero la forma en que Helios lo miraba le heló la sangre. «¿Vas a ponértelo?», dijo él sin levantar la voz. «Y vas a entrar al escenario en cuanto te lo indiquemos. Cuando lo hagas, todo el mundo sabrá. Y tu familia perderá mucho más que su reputación». En ese momento, un ruido seco rompió la tensión. La puerta de la terraza se abrió de golpe y 2 agentes encubiertos irrumpieron seguidos por Gómez. «Al suelo», gritó uno de ellos. Pero Helios ya se estaba moviendo. Con una rapidez que no coincidía con su porte, tomó el maletín, lo cerró y saltó por la baranda hacia la escalera de servicio que descendía a los jardines. 2 de sus hombres lo siguieron mientras otros 2 se lanzaban sobre los agentes para cubrir la retirada. Lucerito sintió que unas manos la empujaban hacia Gómez. «Tenemos que sacarte de aquí», ya dijo el detective mientras la guiaba hacia el interior.
Sin embargo, antes de cruzar la puerta, escuchó la voz de Helios desde la distancia proyectada como un susurro que parecía llegar desde todas partes. Esto no ha terminado, Lucerito. Ahora eres parte del juego. El salón principal de la gala seguía lleno de murmullos y confusión. Aunque los músicos habían intentado retomar la melodía, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucerito, todavía con el pulso acelerado, fue llevada por Gómez y 2 agentes hasta un salón privado del segundo piso donde Lucero y Mijares ya la esperaban. Lucero la abrazó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó revisándola como si pudiera encontrar alguna herida invisible. Sí, pero Helios estuvo allí, me habló y tenía algo. Un dispositivo. Mijares se incorporó de golpe. ¿Qué clase de dispositivo? Lucerito frunció el ceño. Parecía como una pulsera metálica conectada a un pequeño módulo. No sé qué era, pero me pidió que me la pusiera para subir al escenario. Gómez, que había estado escuchando en silencio, sacó su teléfono y mostró una foto de archivo el mismo objeto, aunque en otra escena de crimen. Esto es un emisor vectorial. Un prototipo que, según información de inteligencia, nunca debería haber salido de un laboratorio militar. ¿Y para qué sirve?, preguntó Lucero inquieta. En teoría, para transmitir datos cifrados a larga distancia, usando impulsos biométricos. Si te lo hubieras puesto y te acercabas a ciertos receptores, habrías enviado información sin siquiera saberlo. Lucerito tragó saliva. ¿Y qué tipo de información? El tipo de información por la que gobiernos y corporaciones pagarían fortunas, respondió Gómez con tono grave. Y si Helios la quiere, significa que está en juego algo más grande que el diamante del primer incidente. Lucero apretó la mano de su hija. Entonces, esto no era solo una trampa. Era parte de un plan que lleva tiempo en marcha. Mijares miró directamente al detective. ¿Cómo logró anticiparse a nuestra operación? Teníamos agentes en todo el salón. Gómez guardó silencio unos segundos como si pesara cada palabra. Alguien dentro de nuestro propio equipo filtró la información. Y tenemos indicios de que Helios no solo trabaja con mercenarios, también con infiltrados en cuerpos oficiales. Lucerito se recostó en la silla procesando lo que oía. Si tiene gente en todos lados, ¿cómo se le detiene? Gómez la miró fijamente. Se le detiene con alguien que él no pueda anticipar. Y por desgracia, ahora mismo esa persona eres tú. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Afuera las luces de la ciudad parpadeaban como si fueran señales cifradas en un idioma que pocos podían entender. Lucero rompió el silencio. Dígame, detective, ¿qué tiene planeado exactamente? Gómez esbozó una media sonrisa, aunque sus ojos no reflejaban humor alguno. Vamos a hacer que Helios crea que ganó. La propuesta del detective Gómez quedó flotando en el aire como una bomba silenciosa. Hacer que Helios crea que ganó, repitió Lucero incrédula. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Sí, respondió Gómez con calma. Y también sé que si no tomamos la iniciativa, él marcará el siguiente movimiento. Y será más violento. Lucerito, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino. Si de todos modos me tiene en la mira, prefiero ser yo quien elija cómo jugar. Lucero la miró con un gesto que mezclaba orgullo y preocupación. No me gusta, hija, pero entiendo que no hay otra salida. Gómez desplegó sobre la mesa un sobre con documentos, fotos satelitales y un mapa del Centro de Convenciones Gran Solaris de Monterrey. En 3 semanas se celebrará allí la Cumbre Internacional de Innovación y Seguridad Tecnológica. Es un evento de alto perfil diplomáticos, científicos, ejecutivos de grandes corporaciones. Y según nuestras fuentes, Helios también estará allí. ¿Cómo puede infiltrarse en un lugar así?, preguntó Mijares. Con la misma facilidad con la que entró en esta gala, replicó Gómez. Pero esta vez, vamos a darle una razón para acercarse a ti. El detective sacó una pequeña caja metálica y la abrió. En su interior había un collar idéntico al que Lucerito había usado en la gala, pero con un diseño sutilmente distinto. Este, dijo, está modificado con un microprocesador que emite una señal cifrada. Vamos a hacer creer que contiene la misma información que Helios busca.
¿Y si decide tomarlo por la fuerza?, preguntó Lucero cruzándose de brazos. Ese es el plan, respondió Gómez con frialdad. Queremos que lo intente para poder atraparlo. Lucerito respiró hondo. ¿Qué tendría que hacer? Llegar como invitada especial. Haremos pública tu asistencia y filtraremos de forma controlada que portarás el collar como parte de tu look en la alfombra roja. En el interior tendrás un equipo de protección cercano, pero solo intervendrán cuando él actúe. Lucero apretó la mano de su hija con fuerza. Esto es demasiado arriesgado. Lo sé, admitió Gómez, pero Helios es como una sombra, si intentamos perseguirla se diluye. Tenemos que atraerla hacia la luz. Mijares se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro pensativo. ¿Y si todo esto sale mal? ¿Qué le pasa a mi hija? No va a salir mal, dijo Gómez con firmeza. Tenemos control del perímetro, francotiradores en las azoteas, detectores de señales en todo el complejo. No será fácil, pero es nuestra mejor oportunidad. 3 semanas después, el Gran Solaris estaba convertido en un hervidero de periodistas y fotógrafos. Las banderas de distintos países ondeaban en la entrada y el despliegue de seguridad era visible en cada esquina. Aún así, Lucerito sabía que Helios podía estar en cualquier lugar, y que a pesar de todo podía pasar inadvertido. Llegó en una limusina negra con su madre y su padre a cada lado. El collar descansaba sobre su cuello brillante bajo el sol de mediodía. Al bajar las cámaras destellaron como ráfagas de luz. Lucero y Mijares sonreían para las fotos, pero sus ojos escaneaban cada rostro entre la multitud. En el interior, un agente encubierto disfrazado de asistente de producción les indicó la ruta hacia la sala principal. Todo claro, hasta ahora, susurró por el auricular Gómez. Mantengan el paso. Pero a mitad del pasillo Lucerito lo vio. Un hombre alto, traje gris, caminando entre delegaciones extranjeras con un maletín en la mano. Su mirada se cruzó con la de ella durante apenas un segundo, pero fue suficiente. Helios estaba allí. Contacto visual, susurró Lucerito por el micrófono oculto. Recibido. Mantén la calma. No lo pierdas de vista, respondió Gómez. La conferencia comenzó. Discursos, presentaciones, flashes, todo transcurría con normalidad. Hasta que en un receso, un joven con credenciales oficiales se acercó a Lucerito con una sonrisa cortés. Señorita Mijares, el señor Pallavicini, director del comité, quiere saludarla personalmente en la sala VIP. Lucerito lo siguió consciente de que podía ser una trampa. El pasillo estaba casi vacío, y la puerta de la sala se cerró tras ella con un clic seco. Frente a la ventana de espaldas estaba Helios. Se giró lentamente como si todo aquello fuera parte de un guión que él ya conocía. Has venido al lugar exacto, Lucerito. Y esta vez, no hay agentes que puedan salvarte tan rápido. El silencio en la sala VIP era tan denso que parecía absorber el aire. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales proyectando sombras largas que se movían lentamente sobre la alfombra. Helios dio un par de pasos hacia Lucerito, estudiándola como si fuera un enigma que necesitaba resolver. No pensé que aceptarías la invitación tan fácilmente, dijo con una media sonrisa. Supongo que la sangre de tus padres corre fuerte en tus venas. No tengo idea de lo que hablas, respondió ella, aunque en su interior un nudo de ansiedad empezaba a apretarle el pecho. Helios ladeó la cabeza divertido. Claro que lo sabes, o al menos lo intuyes. Ese collar que llevas no es solo un señuelo, ¿verdad? Es una llave. Y tus padres saben muy bien qué abre. Lucerito dio un paso atrás. Explícate. El hombre sacó una pequeña tableta de su bolsillo y proyectó sobre la pared una serie de fotografías antiguas. En ellas aparecían Lucero y Mijares, pero no en escenarios ni alfombras rojas, sino en lo que parecía un evento diplomático en Europa más de 20 años atrás. En una de las imágenes, Lucero llevaba un vestido de gala y un collar de diamantes con un diseño muy similar al que ahora portaba su hija. París, 2003, dijo Helios. Una subasta benéfica que en realidad fue la tapadera para el intercambio de información clasificada entre varios países.
Información tan delicada que incluso hoy podría poner de rodillas a gobiernos enteros. Lucerito lo miró sin parpadear. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo, respondió él inclinándose hacia ella. Porque esa información fue dividida y oculta en varias piezas de joyería. Una de ellas es la que tus padres perdieron esa noche, y que ahora, gracias a ciertos movimientos, ha llegado a ti. Lucerito sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que mis padres fueron parte de esa operación? Helios sonrió, pero esta vez sin rastro de humor. Digamos que estaban cerca del fuego. Tal vez no supieron todos los detalles, pero estaban allí. Y alguien de su círculo guardó un pedazo del secreto en esa joya. Ahora yo necesito esa información. Y tú vas a ayudarme a obtenerla. ¿Y si me niego?, replicó Lucerito con un hilo de voz. Entonces, Helios pulsó la pantalla y en ella apareció una imagen reciente de Lucero y Mijares. Saliendo de su casa me veré obligado a cambiar de objetivo. Antes de que Lucerito pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió de golpe. El detective Gómez y 2 agentes irrumpieron con armas desenfundadas. «¡Quieto, Helios!», gritó Gómez. Pero el hombre ya estaba retrocediendo hacia el ventanal. «Nos veremos pronto», Lucerito dijo antes de activar un pequeño dispositivo en su muñeca. Un cristal del ventanal estalló y en segundos Helios descendió por una cuerda hacia la explanada, perdiéndose entre la multitud del evento. Lucerito quedó inmóvil con el corazón latiendo a toda velocidad. «¿Escuchaste lo que dijo?», preguntó mirando a Gómez. «Él sabe algo sobre mis padres que yo no». Gómez asintió, pero su expresión era más sombría de lo habitual. «¿Sí? Y me temo que no es solo sobre ellos. Lo que Helios busca podría cambiar el equilibrio de poder en más de un país». Lucero y Mijares entraron corriendo a la sala. Lucerito se volvió hacia ellos con una mezcla de miedo y determinación. «Basta de secretos. Quiero saber toda la verdad. Ahora». El salón VIP había quedado vacío salvo por ellos 4. Afuera la cumbre seguía con su bullicio diplomático, ajena a que en esa habitación se estaba abriendo una herida que llevaba 2 décadas cerrada a la fuerza. Lucerito permanecía de pie con los brazos cruzados y el rostro serio mirándolos fijamente. «Quiero toda la verdad. No más excusas, no más, no es el momento». Lucero y Mijares intercambiaron una mirada. En sus ojos había un reconocimiento silencioso. Habían llegado al punto que siempre temieron. Lucero respiró hondo como si se preparara para un concierto, pero esta vez el escenario era mucho más peligroso. Fue en París en el 2003. Comenzó. Yo había sido invitada a una subasta benéfica organizada por una casa de subastas muy exclusiva. El pretexto era recaudar fondos para la restauración de monumentos históricos, pero sus labios temblaron. Lo que realmente ocurría detrás de esa fachada era otra cosa. Mijares continuó con voz grave. Yo estaba allí para acompañarla, pero también porque un amigo mío, en ese entonces funcionario de Relaciones Exteriores, me pidió que asistiera como observador. Sabíamos que en esa subasta iban a circular joyas con procedencia dudosa, pero no sabíamos que algunas de ellas escondían algo mucho más delicado. Lucero asintió lentamente. En medio del evento se presentó una pieza muy particular, un collar de diamantes con un diseño único. Nadie lo sabía, pero uno de esos diamantes había sido modificado para almacenar información digital en su estructura interna. Era tecnología adelantada a su tiempo. «¿Qué tipo de información?», preguntó Lucerito, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Datos de operaciones encubiertas», dijo Mijares clavando su mirada en la de su hija. «Nombres de agentes, cuentas bancarias, transacciones ilegales entre gobiernos y corporaciones. Algo que de salir a la luz podría haber tumbado gobiernos y destruido fortunas». Lucero bajó la vista. No se suponía que nosotros tuviéramos nada que ver. Pero esa noche hubo un intento de robo en la sala. En el caos, el collar cambió de manos varias veces. Cuando nos dimos cuenta, estaba en mi bolso. Lucerito abrió los ojos incrédula. «¿Me están diciendo que ustedes tuvieron ese diamante todo este tiempo?» «No exactamente», aclaró Mijares.
Cuando comprendimos lo que era, se lo entregamos a un contacto de confianza en Interpol, pero meses después nos informaron que el diamante había desaparecido bajo custodia. Nunca supimos si fue robado, o si alguien dentro lo filtró a propósito. Lucero volvió a hablar, la voz cargada de una mezcla de culpa y cansancio. Creímos que ese capítulo había terminado, hasta que tú compraste aquel collar en la joyería. En cuanto lo vi, supe que era una pieza gemela a la de París. Y si Helios está detrás, significa que alguien ha vuelto a poner en circulación estas joyas con información oculta. Lucerito se dejó caer en una silla. La magnitud de lo que escuchaba la abrumaba. Entonces, si Helios consigue esa información, podría chantajear a gobiernos, manipular mercados, incluso provocar conflictos, dijo Gómez, que hasta entonces había permanecido en silencio. Un golpe seco en la puerta interrumpió el momento. Un agente encubierto entró con expresión alarmada. «Detective, tenemos un problema. El sistema de seguridad interna fue vulnerado hace 10 minutos. Las cámaras del ala oeste están fuera de servicio. Y no fue un fallo técnico». Gómez se puso de pie de inmediato. Sabía que no se iría tan fácil. Helios sigue aquí. Lucerito sintió un nudo en el estómago. «¿Entonces, esto sigue siendo parte del juego?» Gómez la miró directamente. «No, Lucerito. Ahora es la fase final. Y él no va a esperar otra oportunidad». Lucero se levantó y se colocó junto a su hija. «No voy a dejar que te toque un solo cabello», dijo con una determinación feroz. Mijares se giró hacia Gómez. «Díganos qué hacer». El detective sacó un plano del centro de convenciones y lo extendió sobre la mesa. «Helios está acorralado, pero eso lo hace más peligroso. Si lo enfrentamos en un espacio abierto, pondremos a inocentes en riesgo. Hay un lugar, el acceso restringido al helipuerto. Si logra llegar allí, se perderá en cuestión de minutos». Lucerito miró el plano y luego a Gómez. «Entonces hay que hacer que vaya allí y atraparlo antes de que suba a ese helicóptero». Gómez asintió lentamente. «Exactamente. Pero para eso, vamos a necesitar que tú seas la carnada». Lucero y Mijares protestaron al unísono. «¡No!». Lucerito, sin embargo, no apartó la mirada del detective. «Si esto empezó por algo que hicieron hace 20 años, voy a ser yo quien lo termine». El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el eco lejano de las conversaciones en la cumbre. Finalmente, Lucero cerró los ojos resignada. «Si lo haces, lo haremos juntos». El eco de las pisadas resonaba por el pasillo estrecho que llevaba al ala oeste del centro de convenciones. La iluminación era tenue, apenas interrumpida por parpadeos intermitentes de luces de emergencia. Desde que el sistema de seguridad había sido vulnerado, la mitad del edificio estaba en sombra, y el aire parecía más pesado, cargado de una electricidad invisible. Lucerito caminaba en el centro, flanqueada por Gómez y un agente encubierto. Lucero y Mijares iban detrás, no dispuestos a dejar que su hija diera un solo paso sin ellos. Gómez hablaba en voz baja por el micrófono de su auricular. «Unidad 2. Cierre acceso norte. Unidad 3. En posición en el helipuerto. El objetivo sigue en movimiento. Repito, el objetivo sigue en movimiento». De pronto, el sonido de un altavoz roto crepitó sobre sus cabezas. Una voz grave modulada electrónicamente llenó el pasillo. «Te lo dije, Lucerito. Nos volveríamos a ver». Lucero apretó el brazo de su hija. Mijares dio un paso al frente buscando con la mirada algún altavoz visible. «Helios», gruñó Gómez mirando hacia el techo. «Deja a la chica fuera de esto». La risa de Helios retumbó como un eco metálico. «Oh, detective. Todavía no entiendes. Ella ya está dentro. Desde el momento en que tocó ese collar, dejó de ser inocente para convertirse en la llave que necesito». Lucerito alzó la voz controlando el temblor. «¿Qué quieres de mí?». «No es de ti. Es de lo que llevas contigo», respondió la voz. «Y si tengo que sacarlo de tus manos en la azotea, lo haré». Gómez hizo una señal. El grupo avanzó con más rapidez hasta llegar a una puerta metálica marcada con el letrero «Acceso restringido».
2 agentes aguardaban allí bloqueando el paso. «Está en el nivel superior», dijo uno de ellos. «Se mueve rápido». El detective asintió. «Vamos a dividirnos. Lucerito, tú vienes conmigo por el pasillo principal. Mijares, Lucero. Ustedes con la unidad 4 rodearán por las escaleras de servicio. Tenemos que cerrarle el paso por ambos lados». Lucerito tragó saliva, pero asintió. Sabía que la clave para atrapar a Helios era que él creyera que ella iba directo hacia él. Subieron corriendo por el pasillo inclinado que llevaba al helipuerto. Cada paso parecía amplificar el sonido del latido en los oídos de Lucerito. Cuando finalmente emergieron a la azotea, el viento frío de la tarde les golpeó el rostro. El cielo estaba teñido de tonos rojos y violetas, y en el centro de la plataforma un helicóptero negro esperaba con las aspas girando lentamente. Y allí estaba él. Helios. Vestía ropa táctica oscura y sostenía una pequeña maleta en la mano izquierda. En la derecha, el brillo metálico de un arma se reflejaba con cada giro de la hélice. «Llegas justo a tiempo», dijo alzando la voz para vencer el rugido del viento. «Dame el collar, Lucerito, y todos saldrán de aquí sin un rasguño». Gómez levantó su arma. «No va a pasar Helios, está rodeado». Helios sonrió bajo la sombra de su capucha. «Rodeado, no detective. Les diría que miren detrás de ustedes». En ese instante, 3 hombres armados salieron de las sombras de la estructura del helipuerto, apuntando directamente al grupo. Todo ocurrió en segundos. Los agentes encubiertos se giraron para cubrir a Lucerito Lucero. Gritó su nombre desde la escalera, y Mijares con un impulso instintivo corrió hacia ella. Helios aprovechó la confusión para avanzar. «El collar, Lucerito, ahora». Pero ella no retrocedió. Dio un paso al frente sosteniendo el pequeño estuche. «¿Lo quieres? Ven por él». Sus ojos se encontraron y en ese instante Gómez gritó: «¡Ahora!». Desde la escalera lateral, un equipo táctico emergió disparando cargas de aturdimiento. El estruendo hizo vibrar el piso metálico y en medio del destello, Lucerito lanzó el estuche hacia un punto vacío de la plataforma. Helios giró para atraparlo, pero una cuerda de acero cayó desde un helicóptero de la fiscalía que se había aproximado sin ser detectado. En segundos, 2 agentes descendieron, lo embistieron y lo derribaron. El collar falso rodó hasta los pies de Gómez. Él lo recogió con calma mientras Helios, inmovilizado, gritaba algo ininteligible bajo el rugido del viento. Lucerito sintió que las piernas le temblaban. Mijares y Lucero corrieron hacia ella abrazándola como si nunca más fueran a soltarla. «¿Se acabó?», dijo Gómez mirando a Helios mientras lo esposaban. «Esta vez no hay escapatoria». Pero Helios, aún en el suelo, sonrió de una forma que hizo que a Lucerito se le helara la sangre. «Esto apenas es el primer movimiento». Y antes de que pudieran pedir explicaciones, un segundo helicóptero apareció en el horizonte alejándose rápidamente. Gómez lo siguió con la mirada, la mandíbula apretada. No puede ser que haya más». Lucerito lo miró. «¿Más qué?». Gómez guardó silencio por un instante y finalmente dijo: «Más piezas, más collares, más secretos». El viento helado volvió a soplar, y Lucerito sintió que la verdadera batalla aún no había comenzado. El viento seguía agitando las aspas del helicóptero inmovilizado. Los agentes aseguraban la zona, pero Gómez no quitaba los ojos del punto en el cielo donde el segundo aparato había desaparecido. No era solo frustración, había en su mirada una certeza incómoda. Lucero, aún abrazando a Lucerito, fue la primera en romper el silencio. «Detective». ¿Qué quiso decir Helios con primer movimiento? Gómez guardó el estuche falso en su chaqueta y se acercó al grupo. Porque esto no era el golpe final, era solo una distracción para algo más grande. «¿Más grande que un diamante con información cifrada?», preguntó Mijares con incredulidad. «Sí», respondió Gómez bajando la voz. «El ojo de Prometeo no es único. Hay otras 6 piedras, cada una con fragmentos diferentes de un mismo archivo. Separadas son inofensivas. Juntas», hizo una pausa, «juntas, contienen un algoritmo capaz de vulnerar cualquier sistema de defensa del planeta».
Lucerito sintió un escalofrío. Está diciendo que lo que pasó conmigo podría repetirse. No podría, corrigió el detective. Va a repetirse. Y esos otros diamantes ya están en movimiento. Uno de los agentes se acercó con un sobre sellado. Lo encontramos en el bolsillo de Helios. Gómez lo abrió y sacó una fotografía granulada, un mapa del mundo con 7 puntos rojos. 3 estaban en América, 2 en Europa y 2 en Asia. Cada punto tenía una fecha marcada, la más próxima en tan solo 9 días. Lucero dio un paso atrás. ¿9 días para qué? Para que la próxima llave cambie de manos, dijo Gómez. Y si no estamos allí, caerá en el lado equivocado. Lucerito miró el mapa notando que uno de los puntos estaba en Ciudad de México. Ese es aquí. Gómez asintió. ¿Y no es coincidencia? Helios y su gente usaron este país como centro de distribución. Ahora, aunque él esté bajo custodia, su red sigue activa. Mijares apretó los puños. Entonces vayamos a por ellos. Gómez lo miró directamente. No es tan simple. Esto no es solo una operación policial, es una carrera contra el tiempo. ¿Y Lucerito? Se volvió hacia ella. El hecho de que ya te hayan usado como portadora significa que la otra parte aún podría intentar lo mismo contigo. Lucerito respiró hondo. Entonces vamos a adelantarnos. Si quieren usarme como ficha, voy a ser la ficha que los derribe. Lucero la miró horrorizada. Ni lo pienses. Mamá, dijo ella con firmeza, no puedo hacer como si esto no existiera. Si hay más personas en riesgo, no voy a quedarme sentada. Gómez dejó el sobre una mesa improvisada. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan. Y no vamos a ir solos. Hizo un gesto hacia un agente que acababa de llegar. Les presento a Vega. Ella lidera la División Internacional de Ciberinteligencia. Una mujer de cabello recogido y mirada intensa se acercó. He seguido sus pasos desde el caso Joyel. Y Diluna, dijo estrechándole la mano a Lucerito. No eres solo un objetivo. Ahora eres una testigo clave. Y si estás dispuesta, podemos usar tu conexión con ellos para localizar las otras llaves. Lucerito la miró sin dudar. Estoy dentro. Vega desplegó sobre la mesa varias imágenes satelitales y rutas de transporte. La próxima piedra está en tránsito. Según nuestras fuentes, llegarán a un puerto en Veracruz en menos de 48 horas. Y no llegará sola. Gómez se inclinó sobre el mapa. Entonces tenemos que movernos ya. Lucerito sintió que por primera vez desde que todo comenzó, el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Lo que había empezado como una pesadilla personal, se había convertido en una misión que cruzaba fronteras. Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que de algún modo su vida ya nunca volvería a ser la misma. La noche en Veracruz estaba envuelta en una neblina salada, que se colaba entre las luces anaranjadas del puerto. Las grúas se mecían lentamente sobre un océano oscuro, y el eco lejano de las cadenas metálicas creaba un ritmo inquietante. Lucerito, vestida con una sudadera oscura y gorra, permanecía agazapada tras un contenedor junto a Vega. Gómez y Mijares vigilaban desde otro punto más alto mientras Lucero, a regañadientes, aguardaba en un vehículo blindado, listo para evacuar. Carga número 47, susurró Vega observando a través de unos binoculares térmicos. Es ahí donde está la segunda llave. Lucerito miró hacia la pasarela metálica. Un hombre robusto con chaqueta de cuero descendía del carguero acompañado por 2 escoltas. El estuche negro que llevaba en la mano parecía pesar más de lo normal. Es él, confirmó Gómez por radio. El barquero. Uno de los transportistas más discretos del consorcio. El equipo avanzó en sincronía. Lucerito y Vega se movieron entre las sombras acercándose al muelle mientras el barquero y sus hombres caminaban hacia una camioneta blindada. Todo parecía ir bien, hasta que una voz conocida rompió el murmullo del puerto. Bonita noche para un reencuentro. Lucerito se giró y allí estaba Helios libre con una sonrisa burlona. Sorprendida, la cárcel es solo un lugar temporal para gente como yo. Vega levantó su arma, pero Helios no se movió. No vine a pelear, vine a proponer un trato. No hay trato, respondió Lucerito con frialdad.
Helios suspiró como si hubiera anticipado esa respuesta. Entonces, qué lástima por tus padres. Desde el muelle opuesto, Lucero y Mijares aparecieron de pronto rodeados por 3 hombres armados. Gómez maldijo por radio. La emboscada era perfecta. «La llave por ellos», dijo Helios, señalando la camioneta del barquero. Lucerito sintió que el mundo se estrechaba a ese instante. Miró a Vega, que negó levemente con la cabeza, y luego a Gómez, que parecía calcular todas las opciones en segundos. Fue entonces cuando Lucerito tomó la decisión. «Suelta a mis padres, y tendrás lo que quieres». Avanzó hacia el barquero, que, desconfiado, abrió el estuche para comprobar la carga. En ese momento, Lucerito hizo un movimiento rápido, arrojó el estuche a Vega, que lo atrapó al vuelo, mientras Gómez y su equipo irrumpían desde varias direcciones. El puerto se convirtió en un caos de gritos, disparos y pasos apresurados. Lucero y Mijares se cubrieron detrás de una barrera metálica, mientras los agentes reducían a los hombres de Helios. El barquero intentó huir, pero Vega lo derribó con un golpe seco. Helios, viendo el fracaso, corrió hacia el extremo del muelle y saltó a una lancha que lo esperaba. Un disparo de advertencia silbó sobre su hombro, pero consiguió perderse en la niebla. Cuando todo terminó, Gómez abrió el estuche. Allí estaba un diamante azul oscuro tallado en forma de lágrima. «Segunda llave asegurada», dijo con alivio. Pasaron semanas. El consorcio, debilitado por las operaciones simultáneas en varios países, se fragmentó. Helios seguía prófugo, pero las autoridades internacionales tenían ahora el control de 3 de las 7 llaves. En la terraza de la casa de Lucero, el aire olía a café recién hecho. Lucerito, sentada entre sus padres, contemplaba el amanecer. «¿Y si vuelven por mí?», preguntó en voz baja. «Entonces volveremos a enfrentarlos», dijo Mijares tomándole la mano. Lucero sonrió, aunque sus ojos dejaban ver la preocupación que nunca desaparecería del todo. «No podemos controlar el futuro, pero sí cómo lo vivimos». Gómez llegó minutos después, dejando sobre la mesa un pequeño estuche. «Esto es para ti», dijo. «No es un diamante, solo un cristal tallado, pero pensé que querrías conservar un recuerdo». Lucerito lo abrió y sonrió. No por el objeto en sí, sino por lo que representaba la prueba de que había enfrentado el miedo y había ganado. Miró a la cámara de su teléfono, grabando un breve mensaje para sus seguidores. «A veces la vida te pone en medio de batallas que no buscaste. Lo importante no es si las ganaste todas, sino si tuviste el valor de luchar». Al fondo, el sol rompía el horizonte, iluminando 3 figuras unidas más fuertes que nunca. Y aunque quedaban piezas del rompecabezas esparcidas por el mundo, Lucerito sabía que ya no era una simple espectadora de su destino. Era y sería siempre parte de la historia. Fin.